Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Programa número 855 de Actualidad Impositiva. ¿Qué decís, Andrés? Muy bien. ¿Todo Estoy bien? contento porque estamos todos hoy, ¿eh? Hoy sí, Hoy sí, completo sí. todo. Será casualidad. tan importante que me vine de corbata. Sí, Perdón, es cierto, me dejaste solo. No me di Leo. cuenta de ese Muy detalle. bien. Muy bien. Perdón, Pablo, Leo. ¿qué decís? ¿Qué tal? ¿Todo en ¿Cómo orden? están? Bien, bien, todo bien. Bueno, genial. Leo, La próxima vez bienvenido. con corbata yo también. Ahí está, dale. Susana, te damos la bienvenida, ¿eh? Gracias por ¿cómo estar están? con nosotros. Hoy tenemos Un gusto. columna previsional, así que vamos a estar contestando consultas. Preguntas, sí, cómo no. Recuerden, teléfonos que Correcto. aparecen en pantalla. 3221 90 78 y 90 79. No, 87, 88. 85. 3221 90 87 90 90. 88 o también a través de Facebook se puede ver el programa incluso. Actualidad Impositiva 15. Esa la saben todos, 15 con número. Bueno, muy bien, ¿tenemos llamados? Sí, buenas noches. Quería saber si con 60 años de edad una mujer se puede jubilar no llegando a los 30 años aportados. Muy buenas noches y muy lindo programa. Gracias por favor. Bueno, muchas gracias por el programa. No, lamentablemente hay que tener los dos requisitos. Son los 60 años, que bien dice para las señoras, y los 30 con aportes. Parece una pregunta muy simple, pero realmente es recurrente. ¿Por qué? Porque en muchísimas situaciones se ha permitido jubilarse, ¿no es cierto?, teniendo la edad y con menor cantidad de años con aportes. Por ejemplo, anterior a la ley que tenemos de la época de Cavallo, del año 94, se permitía una declaración jurada. Uno no decía que no trabajó, pero sí 15 años se permitían sin aportes y otros 15 sí aportados. Luego se sumó 5 años más y se llegó a 20. Y de pronto, en otros regímenes de otros países, se está escuchando que de pronto tiene un menor haber aquel que aportó menos, pero que no es imposible, sino que es una situación que se va escuchando, o sea que la pregunta está bastante en la modernidad de los sistemas previsionales. Y estamos analizando que capaz la reforma que se está por venir, porque hay un consejo en este momento que está actuando en encontrar salidas previsionales capaz más actualizadas y teniendo mejores beneficios, me imagino, para la gente, puede tener también un cariz de tener menos años con aportes. Es una suposición nada más, no hay ningún rumor al respecto, pero no está alejado a una realidad, que aquel que cumplió con menos años de aportes, teniendo una edad determinada, pueda adquirir un beneficio en menor monto. Pero para no dejar una respuesta así negativa en este caso, que no pueda jubilarse, hay que tener en cuenta que hay otros beneficios donde podemos llegar a cumplir con los 30 con aportes. Nos situamos en la pregunta, es una señora de 60 años, o sea que tuvo que nacer en el año 57, que tomando un lineal en los beneficios que tenemos, que es lo que nos interesa poder informar, estamos con 2 moratorias. Hoy no hay una declaración jurada, pero hay una exteriorización de algo no pago donde puedo acogerme a moratorias. Son 2 lineales que llegan hasta el 2003. No vamos a explicar las moratorias porque no tiene sentido. Pero tomando los 18 años de esta persona y llegando hasta lo máximo que podemos tomar, que es diciembre del 2003, vamos a tener 28 años. No estamos lejos, ¿no es cierto?, de llegar a los 30. Si esta persona, que hasta este punto llega a tener 28 y tiene a posteriori del 2003 2 años con aporte, sea relación de dependencia, sea autónomo, vamos a poder cumplir con los 30. Vamos a un escenario negativo, no lo tiene, tenemos los 28 porque las moratorias se pueden tomar, están vigentes para las señoras, no para los varones. Entonces tenemos hasta que se venza el plazo que da la ley justamente de blanqueo, la ómnibus 26.970, podemos tomar en estos 2 años un aporte, sea porque esté en una actividad no formal, formalizarla, y si no, tomar un trabajo, si tienen realmente un interés de jubilarse con estos beneficios que son muy buenos, y aportar los 2 años que está todavía en el plazo de vigencia de las moratorias. ¿Puede ser a través de monotributo o necesita...? Sí, perfectamente. Si va a ser una trabajadora independiente, ¿no es cierto que seguramente no O va sea, a facturar? podría ingresar con el 2 tema. años monotributo y con eso, más la moratoria, llegar a los 30 y Estaríamos jubilarse. justamente llegando, o sea que es una respuesta negativa, pero que tiene una salida posible. Susana, vos dijiste que no es aplicable a los hombres. ¿Por No. qué esa discriminación? Porque la moratoria, sí, es una discriminación, la ¿No? 26.970 no ha sido prorrogada. Tenía un vencimiento al año pasado, a septiembre, se ha prorrogado exclusivamente para las señoras. ¿Y cuál es el motivo? Que los varones se jubilan a los 65 años de edad
Y como hay una opción de tomar la PUAN, entonces la PUAN es ese beneficio de una prestación universal sin ver los aportes que una persona tiene, sino por el simple hecho de tener los 65 años. Entonces te sacan la moratoria contra otro beneficio, que en este caso sería que el varón se puede presentar a pedir este beneficio de un 20% menos de una jubilación mínima, pero un beneficio al fin, una salida de algo previsional. Es más rápido lo de los varones, entonces. Es más rápido, pero puede ser menor el menor el monto. monto. Vos Sí, podés claro. tener, Sí, no sí, sí. tomar 20 años, 25 relación de dependencia y necesitas solo 5 de una moratoria para llegar a los 30. Y te puede salir un haber de 30.000 pesos, Claro, que no ahora, son un desde el 20% punto de vista menos. técnico, Es muy Desde el punto de diferente. vista técnico, las diferencias de edades, con el ritmo de vida que vivimos, no creo que tampoco tiene mucha razón de ser hoy. Bueno, de pronto el rumor del cambio, de un aumento de edad, se habla más para las señoras que obviamente para los varones. Sí, sí. Así Vos que pensás eso... que el cambio de edad se está hablando en Europa, en todos los países centrales, porque los sistemas están colapsados. Pero hace mucho que se habla Se está de hablando eso, hace muchísimo. muchísimo acá y también. tienen que ir hacia eso porque la pirámide se invirtió, con lo cual seguramente van a cambiar los... Sí, Claro, Sí. sí, el tema es que se tiene que ampliar La la base laboral y por eso en otros lados se hablan de menor cantidad de horas de trabajo Sí, y ese pero tipo de frente cosas. a ¿no? eso, recordemos que hoy la reforma tributaria también piensa disminuir contribuciones y aportes. Con lo Claro, cual, lo que pasa es que es todo un tema. es un cóctel medio explosivo pensarlo ahora, porque si Sí, vos sí, sí. no tenés para alargar la edad y que haya trabajo, con caída de aportes, a sostener un sistema, digamos, con 7 o 6 millones de jubilados, hoy es imposible pensar en esto, digamos, en Va a esta tener que cambiar el situación. sistema. En otro contexto se puede discutir, obviamente, y encontrar Exacto. soluciones, ¿no? Hoy no. Así. El hecho de que una persona haya tenido aportes durante tantos años en relación de dependencia y después se incorpora el monotributo, paga autónomos, ¿eso le influye en el final de su...? La respuesta es que no disminuye el haber, no te lo aumenta, pero no disminuye y permite que te jubiles porque llegas a los 30. Claro, pero no disminuye. Está preservada la relación de dependencia porque tiene una fórmula separada como se calcula el autónomo. Entonces, siempre el tema de los 120 meses, que es lo que los últimos años autónomo me lo va a contaminar, Sí. no es así, porque se toma el CES en relación de dependencia y de allí haces, ¿no es cierto?, la línea de los 120 meses. Eso está cuidado. El hecho de comenzar a aportar un monotributo No influye. No influye. Bueno, muy Buen bien. dato. Nos van a quedar llamadas para la próxima, ¿Cómo pero no? si te quedas un ratito con nosotros, Lito, ¿tenemos llamada o Fernando Belli, que es el titular de la Cámara de Industria y Comercio de Misiones, nos está escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta comunicación. El titular de la Cámara de Industria y Comercio de Misiones, decíamos, que nos imaginamos que por ahí tiene las mismas situaciones, ¿no? Económicas, de mercado, como tiene hoy más o menos el resto de ciudades del país, con un agregado, ¿no? Que hay Misiones está en frontera, tiene mucha frontera y eso le da un agregado a la problemática del comercio, ¿no? De la provincia. Por un lado, la problemática que tenemos nosotros es un problema de asimetría con una provincia que tiene 90% de frontera internacional y con solamente un 10% de frontera con frontera, si se quiere, con en la parte sur con Corrientes. Obviamente que eso complica nuestra situación, porque en este contexto donde la moneda y el dólar no nos favorecen, hace que de manera masiva los consumidores decidan cruzar a Paraguay. Esto se viene dando desde principios del 2006, donde los precios se dispararon de un día para otro. ¿Se recuerdan cuando fue la evaluación del dólar cuando se fue a 15? Sí. Hizo que inmediatamente la situación se da a la inversa y comienzan a haber cruces masivos a Paraguay y a Brasil. La situación se fue agravando, tal es así que en el 2015 hubo 8 millones de cruces Posadas Encarnación, siendo el primer paso fronterizo del país. Luego, el 2016 se incrementó en un 50%, siendo 12 millones de cruces Posadas Encarnación, y se transformó en el primer paso fronterizo de la Argentina. Después viene Iguazú, después de Iguazú, y en tercer lugar recién es Seiza.
y que obviamente esto que vemos complica mucho la situación, y sobre todo teniendo en cuenta que Posadas es una ciudad netamente comercial, no industrial. Así que se ve doblemente afectada porque aparte tiene toda su base comercial y el movimiento económico en su gran mayoría se da en Posadas, y es la única provincia que su capital está en frontera. Así que el comercio desde ese momento se vio en una situación muy compleja, comenzaron a cerrar muchos negocios, se perdieron muchas fuentes de trabajo y la situación se sigue agravando. Y señor Nosotros Meli, en conjunto con otras entidades venimos trabajando para que realmente se empiece a trabajar definitivamente en una política de frontera que a nosotros nos permita sobrepasar y no depender de estos vaivenes que tenemos económicos, que ya lo vivimos en la década del 90, cuando se perdieron miles de comercios en la ciudad de Posadas, y hoy vemos atravesando esta situación nuevamente. 15 años después nos vemos inmersos en una crisis en la que nos cuesta muchísimo salir y en la que obviamente no podemos competir con nuestro competidor directo, por ejemplo, que es el caso de Encarnación, Paraguay, donde la carga impositiva es alrededor de 1/3 de la nuestra. Así que claramente nosotros estamos en desventaja y nuestros precios, por supuesto, son más altos que el de nuestro competidor. ¿qué solución están tratando? O sea, planes de cuotas, alguna mejora impositiva, ¿bajo qué situación ustedes podrían mejorar esta situación? Bueno, nosotros estamos trabajando hace un tiempo con varias propuestas. Por un lado surgió un plan que propusimos que se llama Ahora Misiones, en el cual tiene participación el Estado, los bancos y el comercio, todos haciendo aportes para hacer un plan de cuotas sin interés. Tenemos hasta 12 cuotas sin interés con un reintegro para el consumidor, lo que permite que de alguna manera nuestros precios se vaya achicando por lo menos esa brecha que tenemos de precios entre Posadas y Encarnación. Sí. Pero la realidad es que nuestra política, nosotros lo que estamos tratando es una política de frontera, un problema, una solución de fondo que permita que nosotros no nos veamos inmersos en estos ciclos cada 10 años, y para eso hace unos 8 meses atrás pudimos incorporar, cuando se estuvo tratando la ley PYME, el artículo 10, que fue propuesto por la Cámara de Comercio y se logró que esté dentro de la ley PYME, y habla de facultar al Poder Ejecutivo de la Nación a que tome medidas que permitan por lo menos disminuir las asimetrías en las pymes de frontera. Así que hoy por hoy la herramienta para el Ejecutivo Nacional ya está dada, así que lo que nosotros esperamos y nuestras gestiones se deben a que de una vez por todas se concrete esa situación y nosotros podamos tener reducciones impositivas que nos permitan competir. Bueno. Estamos hablando que hoy quien está en frontera con nosotros es Paraguay, es el país con menor carga impositiva de la región y el tercer país con menor carga impositiva del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos cuando vivimos en un país como Argentina con una alta presión impositiva contra un país que está en frontera con nosotros que es todo lo contrario? Obviamente ellos están en ventaja para competir y obviamente tienen precios muy por debajo de los nuestros. Bueno. Tienen un IVA de un 10%, impuesto a las ganancias, el 10%, contra el 21% y el 35% respectivamente que es el nuestro. Sí, de todas maneras, es correcto, de todas maneras, evidentemente no debe ser el único tema porque en otras épocas estas ciudades de frontera han sobrevivido y han tenido seguramente momentos de esplendor, pero de todas maneras entendemos, digamos, que en este momento necesitan colaboración, digamos, del Ejecutivo Nacional y seguramente también de la provincia para poder sortear este problema. Le agradecemos mucho la comunicación y quedamos en contacto por cualquier novedad que haya ahí por Misiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, gracias. Era el titular de la Cámara de Comercio e Industria de Misiones, obviamente con una problemática muy particular, especial, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos, Lito? ¿Vamos a un corte? Listo, corte y volvemos.
Continuamos en Actualidad Impositiva. Recuerde 3221-9087, 9088, los teléfonos a que puede dejar su mensaje o contactarse con nosotros a través de Facebook, Actualidad Impositiva 15. Sí, mejor lea los teléfonos Sí. en la pantalla porque no son los que Andrés dice, no importa. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos llamadas al aire, Lito? Hola, soy Olga Roldán. Quisiera hacerle una consulta a la doctora por una renta vitalicia. Como esta señora ha mandado realmente una pregunta con falta de datos, la producción estuvo muy hábil y sí, nos hemos contactado con ella y poder saber de qué se trataba. Y es un tema, le diría, el más importante me parece a mí en este momento, como un tema injusto. Las rentas vitalicias eran en la época que estaban las administradoras, ¿no es cierto?, y los que estaban adheridos. Vamos a hacerlo más bien resumido. En este caso la señora está cobrando 600 pesos contra 6.300, que es una jubilación mínima para cualquier otra persona. La renta vitalicia 600 pesos contra... Sí, 6.300, que esta misma persona hubiera estado, en el caso de no estar justamente en una FJP, estaría cobrando 6.300. ¿Qué ha sucedido? Cuando desaparece el sistema de las administradoras, quedaron excluidas únicamente las rentas vitalicias. Había 3 modalidades de las cuales las AFJP pagaban y en esto asumió ANSES llegar al mínimo, ¿no es cierto?, de los 6.300, aunque estuvieran en una FJP. En este caso, por haberse mandado el dinero a una compañía de seguros, dicen no corresponde llegar al mínimo. Esto ya está solucionado en la justicia. Es lo que más le puede importar a la señora. Tiene una vía judicial favorable, la Corte ya se ha expedido, de que también tiene que asumir el Estado Nacional en virtud del artículo 14 bis, que tienen que ser todos iguales y tener, ¿no es cierto?, el beneficio previsional. Bueno, muy bien. Recuerden todas las consultas previsionales al 3221-9087, 9088, los teléfonos que aparecen en pantalla, o dejan todos los datos y toda la consulta que escuchamos al aire, o, como recién dijo Susana, si no... Lo llama. ¿Cómo no? ¿Qué me decías, Lito? Un tema de fiscalizaciones. Queremos escuchar, Susana, esto porque te va a interesar. Te va a interesar. Instrucción 1008. Instrucción es 1008. muy importante porque el alcance de esta instrucción realmente ha sorprendido al ámbito tributario. Y cuando digo sorpresa, ustedes saben que las instrucciones tienen un alcance muy particular desde el punto de vista jurídico, pero se han volcado pautas vinculadas a todos aquellos que blanquearon, así como a todos aquellos que han presentado la constancia o esta presentación de contribuyentes cumplidores, ¿no? Sí, esto tiene que ver con... siempre cuando hablábamos de blanqueo hablábamos de tapón fiscal, ¿viste? Que se decía, usted blanquee y hay un tapón fiscal, no le van a revisar para atrás. No estaba muy claro el tema, o confirme datos, el que no tenía nada que blanquear, confirme datos que usted todo lo que declaró es lo que tiene y con eso también toma beneficios. Bueno, era... lo que se decía pero no se sabía bien la FIP qué actitud iba a tomar finalmente frente a la fiscalización. Digamos que con esta instrucción la realidad es que toma un concepto amplio la FIP, ¿no? De alguna manera. No solo contra las fiscalizaciones o sobre las fiscalizaciones. No, también determinaciones. Mira, te digo concretamente, el núcleo del tema es casos en los cuales el contribuyente realizó la confirmación de datos. Vamos a esto, no blanqueó, simplemente confirmó datos. Mira, yo tenía un inmueble, es todo lo que tengo, confirmo datos de que todos mis bienes son estos, ¿no? Esto era artículo 85. Artículo 85. Bien. Casos, digamos, donde confirma datos, incluyendo aquellos que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa, o sea, se está realmente discutiendo con la FIP, o judicial. Y siempre que no haya una sentencia firme, una resolución, digamos, firme en ninguna de estas instancias, entonces, ¿qué se le dice a las áreas pertinentes? Dice, deberán ser descargados sin interés fiscal. O sea, el fisco dice, bueno, aplica el tapón. Aplica el tapón, nos retiramos de este ajuste, nos retiramos de esta discusión, incluso estando en sede judicial. Impresionante. Y para los que blanquean, los que han blanqueado, perdón, dice, casos en los cuales el contribuyente se acogió al blanqueo y al momento de adherirse no tenía la prevista notificada, ¿no? En caso de fiscalización o se encontraba bajo investigación, salvo algo muy justificado, se descarga.
Y para aquellos que sí tenían una prevista, o sea, blanquearon pero tenían como mínimo una prevista notificada, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que ya le habían determinado una deuda. O sea, si bien blanqueó, le habían determinado una deuda. En el caso anterior, es como que estaba trabajando la fiscalización, pero no había deuda determinada. En estos casos, ¿qué hay que hacer? Como bien decía la ley de blanqueo, hay que decir, mire, esto que blanqueé, yo lo imputo a esta deuda, con lo cual no debo nada y se termina. Recordamos que no entran en los ajustes técnicos. No, todas las cosas que no entraban como facturas apócrifas, ajustes técnicos. No entraban en blanqueo, ¿de acuerdo? No entraban en blanqueo, no tienen beneficios. Pero así ahora, todos aquellos ajustes que podrían surgir por facturas apócrifas, obviamente no van a tener o no van a poder quedar alcanzados por esta norma, evidente, ¿no? Exacto. Muy bien, pensé que ibas a decir otra cosa y me reí. No. Factura, lo que no entraba con beneficio del blanqueo, afuera. ¿Afuera? Ahora, todos los otros casos de investigación donde por ahí no se había determinado ni facturas apócrifas ni nada, esos casos la fiscalización se retira, o sea, hace el descargo. O sea, que es comenzamos de nuevo a partir del periodo siguiente al blanqueo. Exactamente. Más o menos es eso. En la medida que hayas presentado la confirmatoria de datos o el blanqueo. O el blanqueo. Y para todos los, obviamente, todo esto no alcanza a todas las personas humanas que blanquearon o que son buenos cumplidores, Sí. posteriores al 22 de julio, que era la claro. fecha del blanqueo, Exacto. o en el caso de las personas jurídicas, que sean el último cierre del año 2015. Acuérdense que si consideraban que eran cumplidores, es decir, si eran buenos contribuyentes y por ende no pagan bienes personales y todo, también tenían la obligación de confirmar. Eran dos circunstancias absolutamente distintas, ¿no? Algunos se han jugado por alguna y no por otra. Exacto. Eran dos circunstancias diferentes. Quiere decir que si usted tiene en concreto una fiscalización, una determinación que no haya quedado firme en alguna fiscalización y blanqueó o confirmó datos por cosas anteriores, obviamente, a julio del 2016 o al último balance cerrado, si era una sociedad, quédese sentado esperando que van a descargar esa fiscalización sin interés fiscal y si no lo hacen, solicítelo, dígale, che, mirá que hay una instrucción ahí. Ahí queda la duda de qué van a hacer los jueces frente a estas circunstancias. Yo calculo que en materia contencioso, justamente por el interés del fisco, tendría que acatar el bajarse el proceso. Pasa que Sin embargo, tendrá que venir a desistir. Por supuesto. Claro, en definitiva, hay que presentar el escrito pidiendo la aplicación de la norma, que es la instrucción 1008. Y les cuento una que es medio de... funciona desde ya. Una medio de último momento que fue allanamiento en el casino de Rosario. Creo que se casa Messi ahí, no sé cómo es. Se descubrió un apostador que solo en un año habría ganado 9 millones de pesos. Bueno, eso no es nada, hemos ganado nosotros mucho más que eso en el casino. Pero sin embargo negó esta situación ante la FIP. Yo no gané nunca en el casino. Yo no gané nunca. Siempre uno, en alguna época, uno depositaba. En la investigación de AFIP se tomó en cuenta que los supuestos ganadores no recibieron los montos que el casino informó como pagados, como así también la ausencia de comprobantes que acreditaran los premios. Llamativo el caso de un apostador que según los informes de la sala de juego habría ganado 9 millones de pesos en efectivo, resultando beneficiado 48 en el 2015 ganó 48 veces. Y las 48 veces se llevó esos 9 millones, pero dijo que desconocía, ¿no? Y otro caso, un ciudadano porteño que ganó mucha plata en Rosario, pero que se compró un vehículo en Santa Cruz. Pero bueno, la gente puede viajar para jugar y comprar en cualquier lugar del país, ¿no? Esto, no sé cuánto tiempo queda del programa. ¿Cuánto? Un minuto. Uno. Tema reforma. Hasta ahora todos hablan de que es un compendio importante de normas, que van a buscar reducción de cargas previsionales, piensan en el tema de impuestos, los débitos y créditos, considerarlo como ocurre en algunas pymes, como pagos a cuentas de otros impuestos. Sin embargo, es el 7% del PBI la recaudación que genera este impuesto distorsivo. Están pensando también en materia fiscal de suprimir el impuesto sobre los ingresos brutos, con también la trascendencia que esto tiene para las provincias. De hecho, las provincias se van a reunir en conjunto. Es difícil esto, que lo puedan aceptar.
en la comisión para tratar y ponerse de acuerdo si es viable esta mecánica. Sí, pero viste cómo Yo lo no- piensan yo hacer. descreo de todo esto. Lo que pensaban hacer, que lo escuché al ministro decirlo, es que quieren hacer que los dos sistemas convivan por un tiempo, un sistema, y el nuevo sistema se va a ir incorporando con las bajas de impuestos y los cambios de impuestos. Estuviste hoy a la mañana con el ministro, hay que Exacto. decirlo, por eso trae información fresca. Dijo Leonardo. exactamente eso, por eso. Exacto, sí, ya sé, ya sabes. Nos habías contado antes, sí, Sí. muy bien. Igual, no es fácil. Son No es reformas fácil, que no es no. fácil. Nos tenemos que ir, ¿eh? Nos vamos, Bueno, nos vamos. Gracias, Susana, gracias a todos. Gracias. Que pasen una excelente semana. Nos vemos dentro de 7 días con más actualidad impositiva. Chao. Thank you.